Muy buenas tardes a todos. Saludamos a los convencionales y constituyentes de nuestro distrito, señor Pedro Muñoz, vicepresidente de la Convención Constitucional, señora Aurora Delgado, alcalde de la Comuna de La Unión, señor Andrés Reynoso Carrillo, dirigentes y dirigentes sociales y vecinales presentes, concejales Camilo Gómez y Mario Ortiz. Les deseamos muy buenas tardes a todos y a todos los asistentes en esta cuenta pública nacional descentralizada y simultánea de la Mesa de la Convención Constitucional. Actividad que se está desarrollando en este momento en 8 puntos de nuestro país, siendo la región de Los Ríos uno de ellos. También saludamos a quienes se encuentran en sus hogares y lugares de trabajo, siendo parte de la transmisión en vivo a través del fanpage de Facebook del Convencional Constituyente Pedro Muñoz Leiva. El proceso constituyente, iniciado formalmente hace 2 meses con la constitución de la Convención Constitucional, es una demanda de los pueblos de Chile que se ha manifestado desde ya varios años y que tomó fuerza y sentido a partir de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre del año 2019. Este proceso histórico que busca actualizar las formas de relacionarnos en un nuevo Chile, que busca incluir a todas las personas que habitamos este hermoso territorio, siendo único en la historia de la humanidad, por el carácter inclusivo que dio, considerando los territorios y a las personas que habitamos en ello a lo largo del país, y no quedándose entre las paredes de algún edificio de la capital del país. Hoy estamos en La Unión, en la provincia del Ranco, en la región de Los Ríos, siendo parte del proceso constituyente, siendo actores y actrices protagónicos en la construcción de un nuevo Chile para todos y todas. Es por este motivo que la actividad de la que hoy somos parte pretende dar cuenta de los significativos avances que ha tenido la Convención Constitucional en tan solo 2 meses de funcionamiento y representa un esfuerzo colectivo de la Mesa de la Convención que en este momento, al igual que aquí en La Unión, se está iniciando en estas 8 localidades del país de la mano de las y los convencionales constituyentes que integran la mesa directiva de la convención. Agradecemos especialmente al alcalde Andrés Reynoso y el equipo de la Municipalidad de la Comuna de La Unión por facilitarnos las dependencias del edificio consistorial y la logística necesaria para llevar a cabo este evento, considerando todas las medidas que nuestro contexto sanitario amerita. Les solicitamos a los y las asistentes mantengamos un ambiente respetuoso entre nosotros mismos y sobre todo el resguardo de las medidas sanitarias correspondientes al contexto de pandemia en que nos encontramos viviendo, tales como el uso de la mascarilla, distanciamiento social y constante higienización de las manos con alcohol gel. Damos paso al convencional constituyente y vicepresidente de la Convención Constitucional, señor Pedro Muñoz Leiva, quien presentará la cuenta pública que hoy nos convoca. ¿Escucha bien? Ahí sí. Muchísimas gracias por estar este mediodía acá. Agradecerle enormemente al alcalde Andrés Reynoso por recibirnos en su casa. Saludo también a los concejales presentes, a Camilo Gómez, a Mario Ortiz, a Jessica Cosio, que vi que venía entrando ahí recién, y especialmente también a todas y todos quienes nos acompañan hoy día, dirigentes sociales, representantes también de la cultura, de la sociedad de esta hermosa comuna. Hemos decidido, como mesa ampliada de la Convención Constitucional, a 2 meses de instalarse este proceso histórico en su etapa formal, ¿cierto?, el 4 de julio, sacar la convención a los territorios. En este momento, a las 12 del día, en distintas localidades del país se encuentran distintos vicepresidentes encabezados por la presidenta Elisa Loncón, de quien también les traigo un saludo. Nos encontramos en distintas comunas, como les decía, en distintas regiones del país, haciendo este mismo proceso, conversando de cara a la ciudadanía,
sacando la convención al territorio, sacando la convención a los barrios, y estamos muy contentos. En la región de los Ríos hemos elegido la comuna de La Unión, en la provincia del Ranco, y además, adicionalmente, hemos elegido la comuna de Los Lagos, con el alcalde Aldo Retamal, para las 5 de la tarde también estar allá, dando cuenta pública de lo que hemos hecho, de los desafíos que hemos enfrentado, y también de la proyección de este proceso histórico para nuestro país hacia el futuro y los próximos meses. Antes de continuar con la cuenta pública, quiero darle el pase a mi colega y a mi compañera Aurora Delgado, dirigente histórica de esta región y también convencional constituyente, para que pase acá y nos cuente sus impresiones y nos dé un saludo. Muchas gracias por el espacio, especialmente a cada una y a cada uno de ustedes de estar en esta cuenta pública. Efectivamente han pasado ya 2 meses, para algunos es como casi un año. Realmente las últimas semanas fueron 900 horas de trabajo intenso para ponernos de acuerdo respecto a aquellas normas que son importantes para regular el trabajo constitucional. 155 personas que dan cuenta de una diversidad y representa las distintas miradas, las distintas formas de cómo hacemos el trabajo desde lo más íntimo a lo más público. Y por lo tanto, esa pluralidad es la que nos lleva a que podamos con seriedad, con responsabilidad, porque es un gran desafío, hacer que este país sea distinto, que reconozca a todos los pueblos y que efectivamente nuestros derechos fundamentales sean garantizados. Desde los territorios, como bien decía Pedro, y con aquellos convencionales que fueron elegidos de manera popular, en este caso Ramona Reyes, como Victorino Antilef de los escaños reservados, de Felipe Mena, también como convencional constituyente, discúlpame Felipe si no estás escuchando, por favor. Por lo tanto, desde la mirada territorial es tan importante ir redistribuyendo el poder. Tenemos que descentralizar desde las capitales regionales a las comunas, a las provincias, en definitiva, llegar a todos los habitantes del territorio, porque aquellos que estamos organizados podemos seguir haciendo este ejercicio democrático de participación amplia, pero aquellos que no están organizados, es fundamental llegar allí. Tenemos una gran responsabilidad de ir acortando brechas, tenemos una gran responsabilidad de abrir los espacios como son estos espacios municipales que permite ser la puerta de entrada para que efectivamente hablemos de una participación incidente, vinculante. Estamos estableciendo los mecanismos y esos mecanismos hablan de la necesidad de la redistribución del poder. ¿Qué significa? Que podamos tener incidencia en la toma de decisiones en el mundo político, en el mundo público, porque las políticas públicas no se hacen a nivel central, las políticas públicas se deben hacer, ejercer, evaluar en los territorios. Y con esa mirada, con esa pronta que nosotros tenemos y que nos hace estar ahí con esa responsabilidad, es que yo les saludo de que estén en esta rendición de cuentas, pero también los invito, los conmino a que sean partícipes activos, protagónicos de este texto constitucional. ¿Qué mejor historia es la que construyamos todos, todas y todes? Porque hay que tener un lenguaje inclusivo también hoy día y que es necesario para tener una sociedad distinta, más democrática, más solidaria, más inclusiva y que no solo sea un eslogan, sino que lo hagamos carne. Así que muchas gracias y esperando así como Pedro, que nos representa en la mesa directiva ampliada, pueda dar mayores detalles de lo que nosotros estamos y nosotras estamos realizando en la convención. No pierdan la esperanza, porque esta esperanza es de todos y todas y todes. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Aurora nos plantea los desafíos que hemos enfrentado y que vamos a enfrentar hacia el futuro. Estamos construyendo un nuevo Chile. Aquellas consignas que
se vieron con tanta nitidez a partir del 18 de octubre, pero que estaban solapadas, ¿cierto?, encubiertas desde antes en nuestra sociedad. Aquellos dolores, aquellas inequidades que llevaron a Chile a estallar como una olla de presión, hoy día tienen un cauce de expresión, que es la Convención Constitucional. 155 personas, representantes de la más amplia diversidad y pluralidad del país, 17 escaños reservados, mitad hombres y mitad mujeres, jóvenes y adultos mayores, representantes de los extremos del país, desde Punta Arenas, ¿cierto?, a Arica, con una incluso representante Cahuéscar, ¿cierto?, que demora 36 horas en barco para recién llegar al punto más cercano que le permita hacer un enlace y luego llegar a Santiago, con Tiare, representante también del pueblo Rapa Nui, que hoy día se encuentra haciendo, por las condiciones de conectividad, su parte de la cuenta pública de forma telemática a su pueblo, porque ir y volver a Rapa Nui no es cosa sencilla. Aurora planteaba ciertas cosas sumamente fundamentales que vamos a ir desarrollando. La idea de esta cuenta pública es que no sea una cuenta pública como las cuentas públicas que uno está acostumbrado a ver, donde se expone y después terminamos y se van para la casa. La idea es que esta sea una conversación que nos permita dar respuesta entre Aurora y yo a las inquietudes que hay en el territorio respecto de este proceso constituyente, de lo que ha sucedido y también de la proyección hacia el futuro. Esta cuenta pública se está desarrollando en distintos puntos del país. La hemos llamado descentralizada, nacional y simultánea. Esta decisión se tomó esta semana en reunión de la mesa directiva y tuvimos que implementarla rápidamente. Dijimos, no podemos dejar pasar una semana más sin estar en los territorios con una voz oficial que entregue información genuina acerca de lo que está ocurriendo. Y les presento a la mesa ampliada, porque muchas veces uno cree que las cuestiones se traspasan automáticamente a los territorios, y no tiene por qué ser así. La presidenta Elisa Loncón, ¿cierto?, que encabeza la mesa directiva de la Convención Constitucional, mujer mapuche de origen sencillo, académica, con doctorado en lingüística, que ha sido sin embargo vapuleada, porque este es un país racista y es un país que debemos cambiar. Debemos avanzar hacia un Estado plurinacional que incorpore a todos los pueblos, y ese es uno de los desafíos de esta convención, entre tantos otros, y ese es un mensaje que también traemos aquí. Jaime Baza, vicepresidente de la convención, Isabel Godoy, representante del pueblo Coya, que en este momento se encuentra en la ciudad de Copiapó dando la cuenta pública, Rodrigo Rojas Bade, el pelado Bade que ustedes deben conocer por la televisión, está en este momento en la municipalidad de La Cisterna también como vicepresidente dando esta misma cuenta pública. Tiara Aguilera, hey, ya se los mencionaba, en Rapa Nui, con el cambio horario a las 10 de la mañana. Rodrigo Álvarez, desde Magallanes. Lorena Céspedes, en la ciudad de Temuco. Elisa Justinianovich, también de forma telemática para Magallanes, y quien les habla para la región de Los Ríos. Y déjenme decirle que para mí es un verdadero honor estar aquí hoy día con ustedes. Un honor y una tremenda responsabilidad. A mis 33 años, también tener el peso de contribuir a la conducción y a que este proceso sea exitoso, no solamente como convencional, sino desde la mesa directiva. La Convención Constitucional, conforme a su política de transparencia y acceso a la información, realizará mensualmente una cuenta pública, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada durante cada mes. Para cumplir con este propósito, se puso a disposición de la ciudadanía en el sitio web de la Convención Constitucional, este 4 de septiembre, el informe correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2021. Hoy día, insisto, estamos cumpliendo recién 2 meses de trabajo, pero como decía la Aurora, parecen años. Hemos estado trabajando desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, algunos días. El 4 de julio del presente año se instaló formalmente la Convención Constitucional. El inicio de una nueva etapa, de un momento constituyente abierto luego de masivas protestas sociales en octubre de 2019 y ratificado posteriormente en la movilización electoral más grande que ha conocido el país, la del 25 de octubre. Durante aquellas manifestaciones se cuestionó a gran parte de las instituciones del país: poderes del Estado, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones coercitivas del Estado y el modelo de desarrollo. El desafío y la oportunidad
que como sociedad estamos viviendo es única al poder participar en el proceso de redacción de nuestra Carta Fundamental. Una Constitución fija los valores y los principios sustanciales de convivencia en una sociedad y permite hacer efectivo el principio de la democracia y la forma de organización básica de nuestra vida en comunidad. Con la intención de hacerse cargo de la marginación histórica que han sufrido los pueblos indígenas de las tomas de decisiones y de la institucionalidad, la Convención Constitucional contó, como les comentábamos, con escaños reservados para miembros de aquellos grupos. Otra muestra de la importancia que se ha otorgado a la diversidad de cosmovisiones presentes en Chile fue que se escogió como presidenta del organismo, mediante votación de sus pares, a Elisa Loncón Antileo. Junto con lo anterior, el organismo encargado de redactar la nueva Constitución posee una composición paritaria, característica que ninguna asamblea constituyente u órgano similar ha poseído anteriormente en el mundo. A 2 meses del inicio de las actividades de la Convención Constitucional, la mesa directiva ampliada presenta la primera cuenta pública descentralizada, liderada por sus 8 vicepresidencias en cada una de sus regiones, además de su presidenta. En términos generales, la Convención, durante el mes de agosto de 2021, ha continuado el proceso de instalación de la misma, basado en una serie de hitos relacionados con la consolidación y trabajo de las comisiones transitorias, además de la ampliación de la mesa directiva. También es importante destacar la vinculación de la Convención con una serie de instituciones a través de la suscripción de convenios de colaboración que han permitido suplementar ciertas falencias de base, relacionadas a crear una institucionalidad desde cero, y que manifiestan el interés de la ciudadanía en general por el proceso constituyente y su buen funcionamiento. Me detengo aquí, no sé si vuelves a la anterior o... No, la siguiente. Estas son las 8 comisiones transitorias de trabajo de la Convención Constitucional, que tenían un plazo de 30 días, que terminó el día 28 de agosto. ¿Para qué? Para poder entregar propuestas de reglamento a la Comisión de Reglamento y al Pleno de la Convención, es decir, a los 155 miembros, para la construcción de las normas, procedimientos, mecanismos de participación, comisiones definitivas, mecanismos de control, mecanismos de participación ciudadana o popular, que van a permitir estructurar el proceso constituyente. Tenemos, en primer lugar, a la Comisión de Reglamento, que aparece ahí como en un verde medio eléctrico, de Reglamento. En segundo lugar, a la Comisión de Presupuestos y Administración Interior, y en tercer lugar, a la Comisión de Ética. Esas fueron las 3 primeras comisiones que se instalaron. Insisto, comisiones provisorias. Luego de eso, algunas semanas después, se instalan la Comisión de Comunicación, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, la Comisión de Participación y Consulta Indígena, la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Estas son las 8 comisiones que funcionaron hasta el 28 de agosto. Ese día, un sábado, que estuvimos muchas comisiones, en el caso particular la mía hasta las 4 de la mañana, se cumplió con el primer objetivo de que cada una de estas comisiones evacuara propuestas de texto y de normas desde esas distintas perspectivas para construir el reglamento de la Convención. ¿Por qué no se partió al tiro escribiendo las normas de la nueva Constitución? En primer lugar, porque se partió desde cero. Ustedes pudieron ver a través de la televisión que los primeros días que intentamos sesionar ni siquiera se contaba con las condiciones más básicas, normas de aforo, normas sanitarias, normas tecnológicas, normas o disposición de infraestructura adecuada para poder sesionar. Pero además, conversar sobre temas tan complejos en un país, sobre nuestras definiciones de futuro, sobre la sociedad que queremos construir, sobre las instituciones de las cuales nos vamos a dotar, es una conversación no menor y no menos compleja, y requiere
normas, requiere un reglamento que establezca desde cuestiones tan sencillas como cuántos minutos va a tener para intervenir cada convencional de los 155. Fundamental. Muchas veces, es cierto, nosotros hemos participado, yo creo, en más de alguna conversación álgida. No me estoy refiriendo a los consejos municipales, yo vengo de un consejo municipal y ahí a menudo se dan discusiones álgidas, pero hay normas establecidas, ¿cierto? Que establecen cuánto tiempo tiene cada concejal, de qué manera interviene y cómo después se toman las decisiones, con qué quórum, por ejemplo, se votan ciertas normas. Algunas requieren 2/3, otras requieren quórum simple, etcétera. Todas esas normas han sido fundamentales para poder establecer el proceso, y estas comisiones transitorias tenían esa misión y ahora durante septiembre se consolidan, se sistematizan y se votan en el pleno de la convención para ya a fines de septiembre tener el reglamento definitivo, que no solo va a establecer estas cuestiones tan básicas, pero fundamentales para poder organizar un debate, una conversación de país, como los tiempos, por ejemplo, sino también cuestiones centrales, que son el corazón de esta nueva constitución, que dicen relación con la participación popular. ¿Qué mecanismos? ¿Solo cabildos? ¿Cuántas personas para cada cabildo? ¿Va a haber iniciativa popular constituyente? Es decir, vamos a dar la posibilidad de que ciudadanos se agrupen y una vez reunidos ciertas condiciones y cierta cantidad de firmas puedan ingresar una propuesta de norma a la Convención Constitucional para que sea discutida con el mismo peso que las mociones que ingresan los mismos constituyentes. Todo ese tipo de cuestiones hay que resolverlas. Ahora se ha estado hablando de los plebiscitos. Aurora ha estado en la comisión de participación, ¿cierto? Donde han dado largas discusiones, no solamente desde el punto de vista de las buenas intenciones, porque la buena intención y el objetivo es que todo Chile participe, sino cómo se va a implementar cada uno de esos procesos de participación popular desde el punto de vista de un órgano autónomo que partió desde cero y que tiene que mantener cierta distancia de los poderes constituidos, a quienes precisamente le vamos a cambiar las reglas. Por tanto, ha sido fundamental el trabajo de todas las comisiones. No sé si puede volver un poquito, Pablo. Y ahí están los resultados generales, cuestiones de transparencia que han sido fundamentales. ¿Cómo un ciudadano que quiere conocer qué está pasando dentro de la convención puede acceder a la información a través de una solicitud de transparencia, a través de qué medios, a través de qué canales, a través de qué plataformas? Hemos ido avanzando en eso. La creación de la plataforma de lobby, el convenio con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y el Sistema Nacional de Archivos, convenios de colaboración con instituciones y universidades del Estado. ¿Por qué es tan importante esto de los convenios, que parece algo tan frío? Porque partimos desde cero. Y necesitábamos, por ejemplo, para el funcionamiento de cada una de esas comisiones, el registro, los textos, cada uno de los textos que se discuten, las mociones que ingresa un convencional que quiere, por ejemplo, proponer la iniciativa popular constituyente, lo que les comentaba recién. Eso no se puede hacer en una servilleta de papel. Y tiene que alguien archivarlo y tiene que mantener los documentos para la historia de la Constitución, para la historia de la ley. Y porque tiene que haber un proceso ordenado de discusión. Por eso, por ejemplo, hemos sostenido este proceso en base a esas colaboraciones con instituciones del Estado, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santiago de Chile, quienes han dispuesto, por ejemplo, profesores de Derecho Constitucional que de la noche a la mañana han tenido que hacer sus maletas y trasladarse a la convención a servir como secretarios de las comisiones o ayudante de secretario de las comisiones, de un día para otro. Recuerdo que hace unos días me llamó una profesora de Derecho Constitucional que me decía, ayer en el claustro de la universidad o de la Escuela de Derecho, dijeron quién está disponible para ir a servir a la Constitución. Yo levanté la mano, tengo un hijo pequeño, me fui hacia el norte, hacia Santiago, pasé a dejarlo a Talca, y aquí estoy en la mañana siguiente dispuesta para comenzar a trabajar, porque tenemos un año de plazo y tenemos que montar la institucionalidad y partimos desde cero, pero esos obstáculos los hemos logrado sortear en base a la entrega que ha hecho cada uno de los convencionales, al tiempo que le hemos dedicado y al espíritu de colaboración. Siguiente. Entonces, pero además hay otras cuestiones fundamentales que se han ido y que yo sé que no dicen relación directa con la creación de normas constitucionales, pero son fundamentales para el funcionamiento de una institucionalidad.
Cuando uno llega al Congreso como parlamentario, o cuando uno llega como concejal a una municipalidad, hay una secretaria que está hace 15 años ahí, que conoce el funcionamiento administrativo. Hay un encargado o encargada de transparencia. Están las salas dispuestas para el funcionamiento de un órgano como la municipalidad o el Congreso. Nosotros tuvimos que crearlo todo desde cero, y ahí se da cuenta de distintos avances en esos temas administrativos, de transparencia, de control de las finanzas, porque no nos hemos subido el sueldo. Se generó una tremenda distorsión y no nos hemos subido un peso del sueldo. Lo que sí hemos hecho ha sido subir los estándares de transparencia y subir los estándares de control, incluso yendo más allá de las normas legales vigentes. Y las comisiones, el trabajo de las comisiones ha sido participativo. No ha sido un trabajo encapsulado. Lamentablemente, porque la convención todavía está funcionando, básicamente en Santiago, este proceso no ha podido hacer todo lo territorializado que nosotros quisiéramos, pero vamos para allá. Vamos para allá, y el reglamento definitivo se hace cargo de esas cuestiones. Las comisiones recibieron más de 1.200 solicitudes de audiencias públicas. Cada comisión vivió un periodo de audiencias públicas, donde básicamente lo que hacían cada uno de los convencionales, algunas comisiones más cercanas al número de 30, otras con 17 integrantes y así, variando, recibieron a organizaciones, universidades, centros culturales, activistas, en el seno de cada una de las comisiones para discutir cada uno de los temas dentro de esas comisiones. Se recibieron 1.200 solicitudes y se recibieron 821 audiencias en jornadas maratónicas desde la mañana hasta la tarde. La Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, en un gesto a quienes nunca han tenido voz, visitó el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, conversó con las internas, las escuchó, y también conversó con el personal de Gendarmería. Contamos con 8 propuestas reglamentarias de las distintas comisiones provisorias. La Comisión de Descentralización sesionó haciendo un enorme esfuerzo también en 4 localidades. Se desplazó la Comisión de Descentralización. No podía ser que una comisión provisoria de descentralización, que está pensando el reglamento definitivo para incorporar a todas las regiones, que se quedara sesionando en Santiago. Se hicieron esfuerzos y se sesionó en el norte, se sesionó en la nueva región de Ñuble y se sesionó en la región, en la región de los lagos. Ahí están las localidades: Ancud, Ovalle, San Carlos. Y creo que falta ahí una localidad. Siguiente, por favor. Ahí está lo que yo les comentaba. Siguiente. Líneas bases de trabajo. Entonces, las proyecciones para lo que viene, para lo que queda. Si uno mira otros procesos constituyentes en otras partes del mundo, la creación de reglamento es una base fundamental, por lo que les comentaba, porque hay que construir el radier de la casa para parar después la casa. En el caso, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente Boliviana, se demoró 7 meses en la creación del reglamento. 7 meses. Nosotros tuvimos un primer borrador de reglamento antes de los 2 meses, mucho antes de lo presupuestado. Un primer borrador de reglamento de la Comisión de Reglamento, que trabajaron también en jornadas maratónicas. Y ahora, durante septiembre, la Comisión de Reglamento y las otras 7 comisiones, el producto de ese trabajo se va a consolidar, se va a discutir también. Tenemos un cronograma ordenado durante todo septiembre. Obviamente en medio están las fiestas patrias y perdemos un día feriado. Y vamos a estar realizando el trabajo de deliberación, armonización y votación del reglamento. Luego pasaremos al trabajo de discusión de los contenidos de la nueva Constitución. Y ahí sí, en esa etapa tienen que estar todos y todas ustedes. Es fundamental contar para ese proceso de participación no solamente con la ayuda de los gobiernos regionales y los gobernadores regionales, no solamente con la ayuda de los alcaldes como Andrés Reynoso, quien ha dispuesto, que lo llamamos esta semana y dijo, por supuesto, bienvenidos, vengan acá, yo estoy apoyando este proceso constituyente y lo voy a apoyar a lo largo de todo su proceso, sino también de ustedes, de los dirigentes y las dirigentes sociales, quienes tienen una misión fundamental. Ustedes han estado toda la vida machacándose en las poblaciones.
levantando organización popular de forma precaria, muchas veces con muy poca, o la mayor parte de las veces con muy poca ayuda del Estado. Este proceso constituyente se levantó a partir de la movilización social. Sus hijos y ustedes marcharon. Sus hijos y ustedes protagonizaron, sus hijos, hijas, protagonizaron este momento histórico. Este proceso constituyente se debe a ustedes. Nosotros no podríamos estar aquí con Aurora, con Ramona, con Felipe, con Victorino aquí, si no hubiese sido porque esta sociedad entró en un proceso de reflexión profundo acerca de lo que somos, acerca de lo que queremos, acerca de nuestras condiciones básicas de vida, experimentadas a diario, esas injusticias. Y corresponde ahora que ustedes sean protagonistas y que coescribamos esta nueva constitución en conjunto. Cuando se abra la fase de participación institucional, nacional, descentralizada, vamos a necesitar que ustedes estén. Y no solamente que estén ustedes, sino que inviten a sus vecinos, a sus hijos, a los dirigentes sociales, a todas las personas, a los niños, niñas y adolescentes, porque también la Comisión de Participación Popular está proponiendo normas para la participación de niños, niñas y adolescentes a lo largo de todo el proceso a través de metodologías adecuadas, porque la mayor parte de ustedes creció bajo una constitución que nunca sintieron como propia, impuesta, que nunca siquiera conocieron el texto y que se aprobó en un plebiscito sin garantías democráticas. La constitución que estamos construyendo ahora es una constitución para el futuro, es una constitución bajo la cual vamos a vivir nosotros, pero principalmente las generaciones que vienen. ¿Cómo ellos, ellas, no van a tener ese derecho fundamental a ser parte, a poner una palabra, a poner un sentimiento, a poner un pensamiento, a poner una idea en ese nuevo texto? Para que no pasen lo que pasó su generación, lo que pasó nuestra generación, que crecimos absolutamente desligados de esa decisión de país que se tomó entre cuatro paredes y en medio de una dictadura. Esta es una oportunidad histórica para hacer las cosas de manera distinta, para enmendar el rumbo en medio de una crisis económica, en medio de una pandemia, en medio de una crisis climática, de la cual también tenemos que hacernos cargo, en medio de muchos desafíos, en medio de una sociedad compleja. Sin embargo, en medio de todas esas incertidumbres, hemos vuelto a tener el futuro en nuestras manos. Y eso se ha ganado en la calle. Y eso es una tremenda responsabilidad, insisto, no solo para los 155, las 155 constituyentes, sino que para la sociedad en su conjunto. Tenemos mucho que cambiar. Hay taras culturales en nuestra sociedad. Somos racistas, somos clasistas, somos discriminadores, pero esa misma sociedad ha empezado a reflexionar respecto de que esas taras culturales, como decía don Roberto Celedón, y le copio este concepto a él, esas taras culturales son las que nos han tenido viviendo de una manera y son las que tenemos que cambiar. No solamente las desigualdades económicas, sino también el reconocimiento a todos aquellos grupos históricamente discriminados, a las mujeres que siempre han estado subyugadas, ¿cierto? Desplazadas, invisibilizadas en esta sociedad, a los pueblos originarios, porque el Estado no les ha considerado nunca en la construcción de país, eh, a las personas privadas de libertad, a las diversidades sexuales de este país, etcétera, etcétera. Tenemos mucho que hacer, tenemos un tremendo desafío como país y hemos venido a dar cuenta hoy día de modo muy somero de los avances, de los desafíos de la nueva constitución. No hemos entrado en todos los detalles por una cuestión de tiempo, pero hemos ido logrando día tras día, semana tras semana, en estos 2 meses, con una enorme responsabilidad, con un enorme sentido del honor, empujar este proceso, pese a que hay muchos que ya están trabajando para el plebiscito de salida por la opción rechazo. Y no nos dejemos acallar, no nos dejemos engañar por esas voces. Los mismos que votaron rechazo en el plebiscito que nos permitió, ¿cierto?, entrar en este proceso histórico, están trabajando ya para el rechazo porque no les interesa que nada cambie. Y los que estamos aquí estamos interesados, profundamente interesadas en que las cosas cambien, en heredarle un mejor futuro a las generaciones que vienen y a dejar ahí una semilla plantada, una semilla en la tierra para que el país florezca, para que el país se reverdezca y tengamos una patria justa para todos, todas y todes. Muchas gracias.
Agradecemos la presentación del vicepresidente de la Convención Constitucional y damos paso a un espacio de preguntas y consultas de la ciudadanía en torno a lo expuesto. Solicitamos que los y las asistentes puedan levantar la mano para que de esta forma se les acerque un micrófono correspondiente para expresar sus inquietudes. Felicito a ustedes por estar aquí en la Ciudad de la Unión haciéndolos todas estas aclaraciones. Yo dije en mi medio de comunicación de que les iba a preguntar y usted estuvo haciendo una pincelada sobre los sueldos. Creo que esa imagen para el pueblo está en este momento en forma negativa. Que usted se hubiese para poder aclararla. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta en general es para algo que es súper importante para nosotros acá en la Unión y lo que hemos trabajado desde siempre, ustedes ya nos conocen, lo conversamos ayer en la radio con Aurora, el tema de la participación ciudadana. Creemos que es fundamental para efectos de que una constitución, tal como decía Pedro, la podamos sentir como nuestra, tiene que ser a través de que los ciudadanos podamos participar activamente, entregando insumos y dialogando con nuestros constituyentes para que la constitución pueda plasmar estos elementos también de lo que se decida en las comunidades. Y por tanto, mi pregunta en el fondo es saber qué mecanismos ya se están visualizando para que podamos lograr esta participación incidente de la que hablaba Aurora, y ojalá, ¿por qué no?, vinculante en algunos casos, para que lo que diga el pueblo definitivamente sea lo que se plasma en la Constitución. Ya me conversaba una profesora el otro día y me decía, ¿por qué no se están hablando de FP? ¿Por qué no se está hablando de salud todavía en la Constitución? Y entendemos que ya está terminando la fase en la que se establecen las reglas del juego y ahora viene la fase de discutir esas cosas. Y están todos los vecinos, toda la ciudadanía, todo el pueblo chileno está ávido de que estas cosas de fondo se empiecen a discutir, pero también todos tienen algo que decir. Entonces me gustaría saber qué herramientas ya se visualizan para poder contar con una participación incidente y ojalá vinculante de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Mire, aló. Bueno, yo represento al mundo rural de Puerto Nuevo y a mí me gustaría, como lo llamé por teléfono a usted en una oportunidad, si hay alguna posibilidad que nos reuniéramos con la gente de campo para, no sé, decir los problemas que hay, el uso masivo de los pesticidas que los han dejado sin fauna silvestre, el cambio climático, reciclaje de la basura, un montón de cosas que en los campos antes no existían, que ahora existen. Entonces eso me gustaría que usted nos diera la oportunidad de reunirnos en Puerto Nuevo cuando fuera posible. Gracias. Hola, yo lo único que quiero como presidenta de la Junta de Vecinos de la población Lino, felicitarlo y contenta de que hayas podido llegar a donde estás y que nos represente un orgullo para nosotros. Te puedo decir que esperábamos con ansia que pudieras venir aquí presencial. Me emociona un poco porque eres un chiquillo súper joven, te apoyamos y queremos que sigas adelante con todo lo que se pueda y lo más transparente posible, todos ustedes, a la señora Aurora también, y felicitarlo y enviarle saludos a todos los constituyentes y que nosotros esperamos muchas garras que ustedes puedan hacer las cosas bien para nuestro país. Muchas felicitaciones. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Mario Ortiz, concejal de la comuna. Me adhiero a las palabras de felicitaciones para ustedes.
que se esté realizando a lo largo de Chile también. O sea, yo creo que no hay nada, cuando de pronto algunos decían que no se estaba haciendo nada, y ustedes han demostrado en un par de minutos lo que han hecho en menos tiempo de lo que tú planteabas que en otros eventos como este a lo largo del mundo, de la forma en que se está haciendo, de lo integrador que es, lo que muchas veces ustedes plantearon, de lo importante. Aurora, cuando conversabas con la gente de la población, cuando andabas buscando el voto de confianza en los vecinos, y tú lo planteabas tan claramente, lo importante que es la participación de la gente, yo creo que esta es una primera instancia, sin duda es la primera. Vendrán otras más, como lo planteaba el vecino de Puerto Nuevo, que sin duda vamos a ir al campo, vamos a estar por en las juntas de vecinos. Me parece súper relevante lo que planteas, Pedro, en términos que seguramente ustedes lo conversaron en la convencional, esto, cómo, cómo incluimos esta nueva constitución que se va a realizar para quienes realmente van a ser beneficiados, los niños, los adolescentes. Y aquí viene mi pregunta: ¿cómo va a trabajar la convención en un tema que es tan relevante e importante como es el medio ambiente? ¿Cómo un elemento tan esencial para la vida humana, la Tierra, puede vivir contenta, feliz sin el hombre? Todos los problemas que tenemos en el planeta es producto del ser humano. La devastación, por ejemplo, la sobrepoblación y la sobreproducción de los recursos naturales. ¿Qué vamos a hacer a través de esta Constitución para garantizar el futuro? Porque si yo escucho el himno nacional, espero que ustedes, reflexionando en este minuto, la letra del himno nacional dice muy poco realmente de lo que nos puede entregar, porque los recursos naturales cada vez son menos, la cordillera ya no tiene nieve, el mar no tiene productos para alimentar porque captura los peces para alimentar más peces, como los salmones, por ejemplo. Y muchas veces esos recursos no están para el ser humano, para el pueblo. Una última pregunta: los derechos hacia los ríos, que en muchas partes del mundo, como Nueva Zelanda, en Colombia, creo que en Bolivia también se ha trabajado eso, tenemos una tremenda cuenca de agua aquí en el río Bueno, que nace en el lago Ranco. Y último, hace un par de semanas me envió una foto un amigo de Panguipulli: la cordillera está sin nieve. Al estar sin nieve, no hay deshielo, no hay agua en el verano, para el lago Maihue, el lago Ranco y de ahí para abajo. Creo que es esencial, elemental y urgente incorporar esa temática. Gracias. Gracias por estar acá, Aurora. La verdad que es una muy buena iniciativa que ustedes realizan. En específica, ya en la convención se está logrando cierto consenso, porque ustedes están ahí en el territorio, por decirlo de alguna forma, con respecto a un concepto que es transversal de la Constitución del 80, que es el principio de subsidiariedad. Porque si hay un principio que día a día nos marca, es ese principio. Sería, y aquí doy un poco la respuesta, sería lamentable que ese principio se mantuviera, porque la bajada que tienen el día a día de los ciudadanos es el principio fundamental. ¿Van a haber cambios en ese sentido? Hola, buenas tardes. Pedro, un gusto conocerlo. Acá, como dice el caballero, la pregunta al hueso. Yo soy Raquel Parra, presidenta del Comité de Vivienda, y mi pregunta va ahí. ¿Los comités de vivienda van a tener el derecho a una vivienda? No una propiedad, porque eso es diferente. Esa es la pregunta. Queremos saber que si en esta Constitución vamos a luchar tantos años así como estamos hoy día, o va a ser un poco más flexible, o no sé, ¿en qué están ustedes pensando ahí?
¿Dónde está la periodista? Se fue, no importa, pero es una pregunta que se hace todo el país y que ha sido un poco, creo yo, distorsionada malintencionadamente por quienes, por una parte, no entienden este proceso y por otra parte, por quienes entienden muy bien este proceso y saben que este proceso, para poder construir un modelo de vida, de desarrollo más justo, tiene que tocar ciertos intereses de los que siempre han mantenido esos intereses, privilegios. Quiero partir respondiendo el tema de los sueldos con una siguiente, pensando en los fines y en los objetivos. Hacer una nueva constitución no es como hacer hamburguesas del McDonald's. Eso es lo primero que me gustaría decir. ¿Y por qué ocupo este ejemplo? Porque hacer una nueva constitución no es hacer comida rápida. En primer lugar, requiere tiempos y requiere recursos. Porque este país nunca ha invertido en la democracia. Porque la participación, cuando hablamos de un Estado social, por ejemplo, que ustedes han escuchado mucho a través de la prensa o las discusiones, un Estado social y democrático de derecho, cuando le agregamos el apellido democrático, significa que cada una de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, tiene derecho a incidir en las decisiones. Es más fácil y más barato, comillas, que esas decisiones las tome una persona. Es una inversión para la democracia, en cambio, que las constituciones se construyan de forma participativa. Este órgano constitucional ha partido de cero. Y cuando decimos de cero una y otra vez, decimos que no habían personal, habían instalaciones pero no estaban habilitadas, no había infraestructura administrativa, no habían sillas. Y a mí me toca desde la vicepresidencia de la convención ver los temas de infraestructura. ¿Qué cosa más alejada del derecho a la vivienda, de la constitución ecológica, de la ruralidad? Pero básica para que un cuerpo colegiado y para que sus comisiones puedan funcionar y puedan dar discusiones en condiciones, no sé si óptimas, porque no hemos llegado al óptimo, pero sí en condiciones adecuadas. Y quiero poner otro ejemplo más. Aquí en la región de los ríos tenemos algo que no sé si Discovery Channel u otro medio ha llamado horror de cálculo, que es el puente Caucau. Ese puente costó 15.000 y tantos millones de pesos, y la mantención y los errores ha costado miles de millones de pesos más al Estado. Les cuento que la convención partió con menos de la mitad de los recursos que se ocuparon y se malgastaron en el puente Caucau, con 6.500 millones de pesos. En otras partes del mundo, cuando han hecho nuevas constituciones, incluso han construido infraestructuras para que funcione el órgano constitucional. Este gobierno no construyó infraestructura, no habilitó adecuadamente las infraestructuras y además generó un presupuesto que es escaso y que es mínimo. Claro, ustedes pueden decir 6.500 millones de pesos es una tremenda cantidad, pero yo les digo, el puente Caucau, su mala inversión inicial salió más de 15.000 millones de pesos y salen miles de millones de pesos repararlo y mantenerlo. Bueno, la constituyente partió con 6.500 millones de pesos, pero en el mismo Congreso, cuando se estaban discutiendo los recursos para la Convención Constitucional, se barajaban 10.000 millones de pesos para la etapa inicial. Pero finalmente no se quiso soltar las lucas porque se sabe que si se financia bien un proceso constituyente como este y se ponen los recursos adecuados, vamos a hacer bien el trabajo. Y eso, de nuevo, ¿a quién afecta? Entonces, respecto de los sueldos, no hemos subido ni un peso de los sueldos, porque además los sueldos están establecidos a través de la propia Constitución actual. A través de la reforma que habilitó este proceso, están establecidos los sueldos. No tenemos competencia en los constituyentes para subirnos ni para bajarnos los sueldos. Es una cifra establecida previamente. Lo que sí hemos reclamado es que, dado las condiciones en que estamos funcionando, habemos personas. Yo sé que eso se está transmitiendo, de repente yo soy demasiado directo en esto, pero estamos hacinados de repente en algunos espacios, eso es así. O sea, no hay espacio, 16 personas funcionando en una salita
así, para reuniones de trabajo, para estudiar las normas. Entonces, eso no puede ser. Y si se han pedido recursos o se han redistribuido en primer lugar, porque lo primero que se hizo fue una redistribución de los mismos recursos, era porque además quien estaba a cargo de realizar los contratos para la instalación de la convención era la SECPRES, es decir, un órgano del mismo Estado, uno de los ministerios del gobierno, y que ustedes se dieron cuenta, el 5 de julio cuando quisimos sesionar, no estaban las condiciones, y se hicieron contratos que no son los más eficientes en el uso de los recursos, lo que ha permitido ahora esta redistribución, que algunos dijeron que era subida de sueldo en primer lugar, es precisamente bajar ciertos costos para que se gasten de forma más eficiente los recursos. Y lo que sí es que en el presupuesto que viene ahora se van a necesitar recursos para el próximo año. Así que eso podría responder respecto de los sueldos. Y no le hagamos caso a quienes malintencionadamente instalan estas cuestiones sobre la mesa, porque ni Aurora ni yo no hemos aumentado, ni ninguno de los constituyentes, ni un peso del sueldo, pero sí queremos que este proceso resulte bien desde el punto de vista de la infraestructura, de las condiciones, del personal técnico, de los profesionales que debemos tener, y que muchos de ellos los han proveído las universidades del Estado, traspasando, sacando a alguien de la universidad para llevarlo allá. Como dicen en Comisión de Servicios, se ha visto la voluntad y eso se agradece, se valora. Y lamentablemente la persona se fue, porque uno se supone que cuando hace una consulta es meritorio también escuchar la respuesta. Y quisiera agregar solamente un detalle, de que para efecto territorial, las dietas parlamentarias y de los senadores bordean entre los 9 a 12 millones de pesos. La Convención Constitucional lo que va a tener para trabajo territorial, 2 millones para asesores y los otros 2 millones para lo que sea trabajo y desplazamiento territorial. Eso es un tercio. Por lo tanto, hemos sido bastante, yo diría, cautelosos, y ha sido un presupuesto bien reducido en términos del trabajo que se va a realizar. Cuando la derecha dice de que ¿por qué van a necesitar esa cantidad de plata? Pero se supone que la derecha tiene un soporte, tiene equipos ya, staff de abogados. Si yo vengo de los movimientos sociales, nosotros fuimos realizando nuestras gestiones de manera autofinanciada, autogestionada. Esos son los recursos que se tienen, la voluntad, el compromiso y obviamente generar los cambios que se requieren. Eso primero que todo. Lo segundo, que tiene que ver con los mecanismos de participación, obviamente tienen que ser incidentes, como yo lo dije al inicio, como también vinculantes. ¿Y eso qué significa? Que nosotros hemos definido varios mecanismos, tienen que ser aprobados por el Pleno, y entre ellos quiero recalcar algo. En esta Comisión de Participación y Equidad Territorial hemos participado 31 convencionales constituyentes, y desde todas las miradas está claro de que es importante que este proceso, para que sea potente, para que sea transparente, legítimo, tiene que garantizarse el derecho a la participación. Y por lo tanto, cuando hablamos de participación incidente, significa que no solamente se me consulte y que no sepamos qué pasó con esa consulta, sino que efectivamente esta participación se tomen las decisiones que correspondan, y por otro lado, esos mecanismos lleguen a la convención. Es decir, se sepa cómo se va a discutir, a deliberar, cómo va a ser el trayecto de esa discusión desde el momento en que se sintetiza, llega a la convención, se realiza una minuta y esa minuta se debate. Eso es incidencia. Y cuando hablamos de vinculante, cuando esa decisión se traduce en una norma. Y eso son los mecanismos que nosotros queremos priorizar. Queremos jerarquizar desde el punto de las bases que estiman o los estándares de los derechos humanos, que significa que yo efectivamente incido en la toma de decisiones, y eso es fundamental. En eso está como rango jerárquico de lo que nosotros decimos que deben de estar, es la iniciativa popular de norma o lineamientos constitucionales generales. Y eso significa que ustedes
así como el compañero que es de Puerto Nuevo, y hay un problema fundamental que tiene que ver con la participación del mundo rural, del mundo campesino. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros generamos esos espacios efectivos? Porque no depende de otros, de otras o de otras, depende de nosotros, de esa capacidad de organización, de articulación, y que el poder constituido, que en este caso son las municipalidades, las gobernaciones, en fin, esos espacios institucionales garanticen esta participación. Y eso significa también que hay ahí un vínculo, hay una incidencia que vamos a realizar de manera conjunta. Yo creo que eso de la iniciativa popular de norma va a ser uno de los rangos fundamentales, un sello fundamental de lo que es la participación. Segundo, los plebiscitos dirimentes, intermedios. Muchos se han opuesto a este mecanismo. Entendemos que hay que tener el presupuesto adecuado para ello, porque no podemos decir hoy día con el presupuesto que son 500 millones de pesos, que eso no alcanza para establecer estos mecanismos que son tan importantes como un plebiscito dirimente que en el momento que una norma no llegue al quórum determinado por la reforma actual de 2/3 y se discute y es importante para las mayorías y no alcance ese quórum, ya teniendo 3/5 por lo menos de los convencionales constituyentes en 2 oportunidades, pueda llevarse a plebiscito. Como, por ejemplo, el derecho humano al agua, como, por ejemplo, la importancia de nuestro medio ambiente, que sea un medio ambiente sano, no como hoy día que es libre de contaminación. Eso hoy día no nos sirve como derecho garantizado, por ejemplo. Esos temas relevantes, importantes, tienen que ser plebiscitados. Y eso es vinculante, porque nosotros hoy día tenemos el plebiscito el de inicio, ¿verdad?, que fue el apruebo o rechazo, y tenemos un plebiscito de salida, y hasta ahí quedamos. Eso es lo que tenemos hoy día como democracia directa, pero ¿cómo hacemos que esta democracia directa, participativa, a través, por ejemplo, de un plebiscito? Y los otros mecanismos, idealmente hubiésemos estado en círculo, porque lo ideal es mirarse y escucharnos. Y además, hacer este ejercicio de deliberación. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que autoconvocarnos. No tiene por qué decirnos alguien o el poder constituido que ustedes se tienen que convocar. ¿Tenemos esa capacidad? Las tenemos. Los que estamos organizados y organizadas sabemos cómo debemos de hacerlo. Pero lo más importante es cómo llegamos a aquellos espacios que no han tenido participación. Eso es fundamental. Entonces la invitación es esa, a que nosotros nos demos respuesta, que nosotros generemos estos espacios. Y eso significa que debemos de llegar a aquellas zonas en que por aislamiento, por brecha digital, porque no llega el aparataje público, sea allí también un espacio de deliberación. Ese es uno de los mecanismos que nosotros estamos propiciando, los cabildos autoconvocados, los cabildos que debe de realizar la convención también, porque tiene que generar esos espacios de discusión. Yo creo que es fundamental estas iniciativas, como también los encuentros nacionales. Cuando debatamos, deliberemos, porque estamos estableciendo como 7 comisiones temáticas. Una de las comisiones que va a ser bastante importante es la de derechos fundamentales. Y quiero detenerme con los derechos fundamentales. No solo los políticos y civiles, sino que también los derechos económicos, los derechos sociales como tales y culturales. Y en eso, principalmente, vamos a tener una titánica tarea. Porque hoy día, cuando hablamos de un Estado garante de derechos, un Estado que debemos de dar fin a la subsidiariedad, respondiendo de inmediato a su pregunta, es que la única forma de que nosotros podamos tener hoy día garantía de nuestros derechos sociales es a través de un Estado garante de derechos, de un Estado democrático, de un Estado cuidador. Hoy día, el derecho a cuidar y ser cuidados, el tener
un principio tan fundamental hoy día con esto de la plurinacional, de reconocernos distintos, pero iguales en términos de derechos, es tan importante el buen vivir. Y el buen vivir, ¿qué significa hoy día? El cuidado de la tierra, el cuidado del agua, el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de la capacidad de tener hoy día la voz que clama, así como San Pedro sin represa, así como también los distintos LOF que hoy día están recuperando territorio, porque hay que entender también desde esos ámbitos de los derechos políticos que se deben de ir evaluando, de que se tiene que ir discutiendo, en fin, es que debemos de estar atentos y atentas. Y esa es la invitación. Dar respuestas, por ejemplo, de qué ustedes opinan de un Estado subsidiario, no tienen que ser los 155 convencionales que tienen que dar esa respuesta, sino lo que nosotros pensamos respecto a lo que queremos hoy día transformar en este país. Si nosotros, por ejemplo, Aldea Campesina, que está años, ¿cuánto? ¿20 años? ¿Aprox? 20 años con un sistema, ¿no es cierto? O más, ¿verdad? ¿Cuánto? 57 años, mire, el doble de lo que yo digo. Tantos años en las condiciones en que están, es hoy día una violencia estructural, una violencia institucional, una violencia estatal. Y eso tenemos que generar los cambios. Cuando hablamos de nuestras realidades, cuando hablamos de lo que nosotros se nos ha privado, el derecho a la seguridad social, ¿qué significa eso? Educación, salud, pensiones, trabajo. Cuando hablamos de las mujeres, cuando se dice, bueno, una constitución feminista, obvio. ¿Por qué? Porque las que han sido más marginadas son las mujeres, las que cuidan, las que han postergado sus proyectos de vida, que cuidan de los enfermos, de los niños, de las niñas, hoy día no es reconocido como trabajo. Hoy día son las que mayor producen. El aumento del Producto Bruto, es decir, de la economía de este país, está sustentada con el trabajo no remunerado y de cuidados. Por lo tanto, avanzar en lo que usted dice de un Estado social, democrático y de derechos, significa también que podemos avanzar en la garantía y la exigibilidad de nuestros derechos fundamentales, como la vivienda, que decía una vivienda digna, una vivienda adecuada, una vivienda que sea un espacio, un entorno que nos permita vivir y respetarnos entre aquellos que habitamos ese espacio y ese territorio. Porque la vivienda no es esas cuatro paredes, la vivienda es también parte de lo que es nuestro territorio y de nuestra ciudad, es hacer ciudadanía. Y hay un elemento muy importante que tiene que ver con los grupos históricamente excluidos y que me voy a detener en los niños y niñas adolescentes. Los niños y niñas adolescentes hoy día no tienen el derecho a autonomía ni al interés superior, el respeto al interior superior del niño o niña. Hoy día fueron los que impulsaron este proceso de cambio que tenemos, que es netamente social, político. Y para ello hay que generar los espacios. Y ese espacio hay que dárselo. Yo creo que es fundamental hacer ese ejercicio en los lugares donde estemos. Mañana es el Día de la Mujer Indígena. En Panguipulli, una escuela de Puyinque que tiene 120 niños, que el 100% son mapuches, mañana está pidiendo de que por favor la presidenta Elisa Loncón les envíe un mensaje. ¿Qué significado, qué importancia, qué valor tiene hoy día que la Convención Constitucional sea dirigida por una mujer mapuche? Para nosotros fue emocionante abrazar la plurinacionalidad, abrazar la diferencia, marca un antes y después. Y eso es importante. Traté de cubrir todas las preguntas para no alargarme, porque esa es la idea, y que cuando hablemos sean ustedes, porque eso es participación, eso es la convención. Ustedes son la convención, y a eso es que los quiero y las quiero invitar, porque esos espacios hay que generarlo y tienen que estar en sincronía. Es decir, ¿estamos discutiendo derechos fundamentales? Bueno,
hagamos un cabildo de derechos fundamentales. Cuando hablemos de medio ambiente, que va a ser una comisión temática de derechos, que es importante para nosotros y nosotras y para las futuras generaciones, porque tenemos que tener esa responsabilidad, también lo hagamos al mismo tiempo y al unísono. Qué maravilloso. Yo soy y estoy convencida que desde los movimientos sociales que impulsamos estos cambios vamos a seguir la lucha, porque hemos dicho que la convención sea abierta, que desbordemos el proceso constituyente. No termina con el texto redactado, sino que este proyecto y este proceso continúa. Así que esa es la invitación. Muchas gracias y no me quiero extender más. Sí, yo pensé que iba a responder la segunda. Sí, yo voy a ser más breve aún. Aurora respondió casi todas las preguntas, yo ahí respondió la del sueldo. Sí, me toca dar la cara por las lucas, claro. Sí, cortito, para no repetir lo que dijo Aurora, y ya lo de participación ciudadana está. Lo de las ruralidades, creo que eso es fundamental. Usted pone el caso de los pesticidas, es apenas una dimensión de lo que les toca vivir en el campo. Yo creo que hay que avanzar en esta nueva constitución hacia un principio que ponga en el centro la vida rural. Las ciudades en Chile ocupan, o sea, el 90% de las personas en este país viven en centros urbanos. Eso es lo que ocurre en el país, 90%. Un 10% de los habitantes de Chile viven en el campo. Sin embargo, ese 10% es el que se encarga de proveernos de alimentación fundamental, de frutas, verduras, de cereales. Tiene una relación distinta con el medio ambiente y con la naturaleza. Cumplen una función también de cuidar y preservar la vida en el campo, pero además han quedado atrás en cuestiones que antes no se pensaban: el acceso al internet, no solamente la accesibilidad y los caminos, no solamente el agua potable rural, sino por ejemplo el acceso a internet, y que en pandemia vimos que era fundamental para poder acceder a muchos derechos, al trabajo y teletrabajar, al estudio y poder conectarse a las clases desde la casa. Entonces, creemos que es fundamental incorporar ahí un principio en la Constitución que ponga en el centro. En la actual Constitución la vida rural no está mencionada en ninguna parte. El campo debe estar en el centro de esta nueva Constitución porque es fundamental preservar la vida rural para un desarrollo sostenible. No puede haber desarrollo sostenible sin preservar la vida rural y todos los aportes que hace a la sociedad. Está la despensa de la sociedad, está el granero de la sociedad en el campo. Pero además se están quedando sin agua, pero además están asediados por las forestales. Y además están asediados por los especuladores. Es fundamental. Agradezco las palabras de mi amiga de la población Lino. Muchas gracias por inyectarnos energía. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero aquí estamos. Y vamos a seguir adelante porque somos depositarios de su esperanza. Medio ambiente, gran tema. En la Comisión de Derechos Humanos que integro, se ha puesto el énfasis en que no podemos hablar solamente de derechos humanos, sino que tenemos que hablar de derechos humanos y de la naturaleza. Y creo que vamos bien encaminados ahí. La constituyente está integrada no solamente por una pluralidad de personas distintas, sino que dentro de esa pluralidad hay muchos activistas medioambientales que llegaron a la constituyente y que han puesto dentro de la discusión desde el comienzo la necesidad de construir una constitución ecológica. ¿Qué implica construir una constitución ecológica? Bueno, implica cambiar el modelo de desarrollo. Eso es fundamental. Cambiar la forma en que se relaciona la sociedad con la naturaleza y entender que somos parte todo de lo mismo y cambiar el paradigma antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, en las personas, a un paradigma ecocéntrico, centrado en la naturaleza como un todo de la cual nosotros somos parte. Eso implica no solamente una declaración de buenas intenciones, sino que implica cambiar el modelo de desarrollo, invertir en ciencia y tecnología. Por ejemplo, primera cuestión, si queremos, por ejemplo, hacer una transición, y dentro de la Comisión de Derechos Humanos recibimos a los trabajadores de la gran minería del cobre, y alguien le hizo esa misma pregunta: ¿cómo lo hacemos? Porque cuando se quiere transitar
de un modelo de la gran minería como el de ahora, o de las forestales, ¿cierto? Y del monocultivo a otro modelo, bueno, hay trabajadores que hoy día dependen de esos modelos de desarrollo, que son tremendamente dañinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que considerar todos los factores, y tiene que ser una transición rápida, pero también tiene que ser una transición cuidadosa, y eso implica un rol del Estado que hoy día no está cumpliendo, o que está cumpliendo de forma absolutamente inadecuada. Vimos lo que pasó con Dominga. Implica cambiar la institucionalidad, implica poner el enfoque medioambiental en el desarrollo productivo del país, e implica otorgarle también derechos que antes estaban centrados en las personas a la naturaleza. Porque la ecuación económica hoy día es en torno solamente a la rentabilidad. ¿Cuánto cuesta explotar un campo? ¿Cuánto cuesta plantar pinos? ¿En cuánto tiempo y cuánto eso me da? No está ahí el factor medioambiental. Y es más, en muchos casos, para cuidar a la naturaleza, hay que cambiar el paradigma completo y entender que no se pueden tomar las decisiones solo en base a la rentabilidad, porque así estamos destruyendo el planeta, sino que hay que incorporar un enfoque de cuidado a la naturaleza por su valor en sí mismo, en sí misma. ¿Quién habló del principio de subsidiariedad? Por allá. Por supuesto, esa es una ancla de la Constitución del 80. Y ahora lo decía, tenemos que transitar del principio de subsidiariedad, que implica un Estado irresponsable, un Estado que deja hacer, a un Estado solidario y un Estado social, es decir, que genere las condiciones mínimas de vida, las condiciones materiales, vivienda, educación, y un Estado democrático de derecho, un Estado social que genere, insisto, las condiciones mínimas materiales de vida, y un Estado democrático que entregue poder a las personas, que las decisiones no las tome alguien en Santiago, sino que la tomen los propios territorios, y que esas decisiones que nosotros y nosotras mismas vamos a tomar tengan la cantidad de recursos suficiente para poder ser implementada. Lo mismo pasa con la vivienda. No es solamente el derecho a la vivienda, es cambiar un paradigma de desarrollo del país, es pensar el hábitat desde las personas y no al revés, es cambiar todo un modelo ministerial, es pensar la ciudad y el territorio, el entorno en que vivimos, es entregarle también a los municipios más facultades de planificación del territorio. Es que el municipio hoy día, en el futuro, los nuevos municipios que vamos a construir, porque los municipios también van a cambiar, deberían tener facultades que hoy día están radicadas en los ministerios, que se toman centralizadamente. Debería ser el municipio el ente planificador. Y con esto termino, para no alargarnos más, porque estamos ya un poco pasados de la hora. Si no hay nada más que decir, ningún planteamiento más que hacer, les agradecemos muchísimo su asistencia hoy día acá. Esta, espero sea, y va a ser así, solo la primera jornada de un proceso de discusión que tiene que tomarse la Unión. La Unión completa debe estar el futuro en Cabildo. La Unión podría ingresar, si se ponen de acuerdo el día de mañana, alguna norma, ¿o no? O no sé cómo va, si va a ser por regiones o no, cuál es el detalle, porque eso va a cambiar, pero la región de Los Ríos podría el día de mañana, si se pone de acuerdo, ingresar, por ejemplo, alguna iniciativa a la constituyente. Así que muchísimas gracias. Reiterarle el agradecimiento al alcalde. No sé si el alcalde no manejo bien el programa. No tengo nada. Ahora pasa. No tengo nada por aquí. Ya. Si él quiere pasar adelante, Por supuesto, todo una es suyo, yo invitación me a puedo nuestro sentar. alcalde para que cierre como dueño de casa esta cuenta pública. Bueno, primero que todo, agradecer a Pedro y a Aurora. Estamos en un espacio que es de todos nosotros. Este salón pertenece a la Comuna de la Unión, por lo tanto, que ustedes estén acá y que estén los vecinos, se agradece con su presencia. Creo que antes que ustedes lleguen, las expectativas de algunos vecinos eran más bajas. Hoy día, te agradezco, Mario, que estés transmitiendo. Creo que esto día me lo he transmitido a toda la Comuna de la Unión. Escuchar a nuestros constituyentes, creo que hoy día la expectativa y el ánimo de participación va a ser mucho mayor. Estaba viendo ahí, un 4 de septiembre del año 70, hubo un presidente que fue electo y quiso nacionalizar
y nacionalizó, y nacionalizó los recursos naturales. Vino un golpe de Estado y pasado todo a manos privadas, y ahí me hace eco lo que dice el profesor San Martín, con respecto a que todo pasa a manos privadas y lamentablemente hoy día tenemos la sociedad que tenemos. Hemos sobreexplotado nuestro planeta, le hemos sacado más de lo que debiera sacarse en forma sustentable. Y lamentablemente hoy día tenemos lo que tenemos, un calentamiento global, que lo que le vamos a dejar a las nuevas generaciones hoy día está en peligro. Nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan. Por lo tanto, creo que la nueva constitución es muy importante, no solamente ver cómo crecimos, sino cómo hacemos una sociedad que sea más sustentable. Yo hoy en la mañana, y invito a todos, yo creo que todos podemos hacer algo. Hoy en la mañana un grupo de boteros en un sector de Cocule, un balneario popular, lo dijo Mario en sus varios hace 2 semanas atrás, la gente va a veranear un rato, a disfrutar a la orilla del río, pero lamentablemente no trae su basura. Logramos en estos 15 días dejar un lugar muy bonito. Hoy día estuvimos plantando árboles nativos, le estuvimos poniendo flores. ¿Quién va a pensar que Cule pueda tener flores? ¿Por qué no? Así que los invito a todos a que podamos cuidar esto. Ojalá consideremos nuevamente nacionalizar nuestras aguas. Ustedes son importantes en la nueva constitución. Hoy día tenemos que regular, por ejemplo, tenemos monocultivo, que lamentablemente nuestra constitución lo permite, plantaciones de eucalipto y pino en suelos que son para producir grano. Va a llegar el momento que no vamos a tener donde producir grano porque estamos produciendo puros árboles. Y eso el Estado debe regularlo. El decreto 701 permitió todo esto, porque necesitábamos crecimiento. Sí, los países necesitan crecer, pero tienen que crecer con equilibrio. Así que les agradezco a ustedes, agradezco a los constituyentes y ojalá estos espacios de conversación se puedan volver a repetir. Muchas gracias. Agradecidos de su asistencia y esperando que haya sido una jornada enriquecedora para todos y todas, y con las esperanzas puestas en este proyecto, nos despedimos deseándoles una buena tarde y un buen retorno a sus hogares. Y me pasaron soplando también que pueden pasar a tomar tecito, cafecito y unas cositas ricas por ahí atrás.